24 años, pero sí me acuerdo de algo, estar abrazado a un árbol, literal, literal, abrazado a un árbol y llorando. Pero era un gemido que salía de lo profundo de mi alma, de lo más hondo de mi vida. Muchos lloran de alegría. ¿Cuántos me dicen amén? Y qué lindo que es llorar de alegría, ¿no es cierto? Nace un hijo, no sé, algo Dios nos da, ¿no es cierto? Y eso muchas veces lloramos de tristeza, de angustia, de depresión. A veces lloramos cuando nos defraudan. A veces lloramos cuando no vemos resultados. Qué difícil y por cuántas emociones cada uno de nosotros atravesamos día tras día. Pero hay una palabra que en unos minutos se lo quiero dar, donde nos lleva a que el Señor está atento a la necesidad. Está atento aún a eso que usted dice, nadie se entera. Yo recuerdo, no sé si alguna vez usted ha llorado en secreto, ha llorado ahí con la almohada abrazado porque quería ser fuerte y no quería que nadie los vea. Son muchas veces situaciones que uno pasa, pero que Dios está atento. Dígame un fuerte amén. Y lo lindo de esto es que estamos en casa. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, estamos en casa en esta noche. Y uno en casa se siente cómodo, ya casi me saco los zapatos, porque yo en casa me iba a venir con las pantuflas, porque estamos en casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar con la pantufla? Dígame, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que cuando uno está en una comodidad y un ambiente espiritual como el de hoy, es donde uno sabe que en casa nosotros tenemos esas bendiciones, ¿no? De ir a la heladera. ¿Usted pide permiso para ir a la heladera? No, abre que hay agua, hay hielo. ¿Y para qué voy a pedir permiso? Pero no, porque uno está en casa. Cuando uno tiene que ir al baño, pide permiso. Si hay alguien adentro, le dice, por favor. ¿No? Pero uno tiene esa comodidad. Y eso es lo hermoso de estar en casa. Eso es lo lindo de congregarnos, de venir, de estar. Porque uno llega al hogar con tantas situaciones. ¿Cuántos me dicen amén? Preocupado, afanado, dolido, muchas veces rechazado, angustiado, con temores. Y uno llega a la casa, pero cuando uno llega a la casa es el lugar donde uno dice, gracias Señor, porque puedo estar. Y hay algo que yo quiero resaltar, porque esta palabra va apuntada a lo que es la familia. Todos pertenecemos a una familia o somos una familia. Y la familia, usted va a ver que siempre pasan por distintas etapas buenas. ¿Cuántos están pasando? ¿Están pasando una etapa buena? ¿Sí? Y a veces etapas malas, etapas de alegría, pero a veces etapas de tristeza. Por eso hablaba de llorar, por eso hablaba de la angustia. Etapas, muchas veces la familia pasa de dolor, de incomprensión. Esos momentos de la vida donde solo Dios puede estar y puede asistir a la familia. Y yo le voy a dar una hermosa noticia. Dios está en su familia. Dios está con sus hijos. Pero pastor, están tan lejos. Mira, no sé lo que estás mirando, pero te digo lo que Dios está mirando. Te digo lo que Dios quiere. Hay una hermosa promesa. Dice que tú y toda tu casa van a ser ¿qué? Salvos. Ellos van a alcanzar, pero pastor, van a alcanzar la salvación. El Señor lo quiere así. Y podemos ver que a veces las familias sufren muchas veces rupturas. A veces hay problemas con los hijos que se apartan del camino correcto. Otros entran en adicciones. Otros van por caminos que uno ni siquiera quisiera que estén ahí. ¿Cuántos me dicen amén? Pero hay una, no sé quién tiene hijos chicos, pero hay una etapa tan fuerte que nosotros como padres tenemos que perseverar, que es desde el que nacen ellos hasta los 14, 15 años.
porque después ya tanto el niño como la niña comienzan una cierta autonomía, y lo que usted no sembró en ellos, es muy difícil que lo podamos sembrar más adelante. Entran a la etapa de la adolescencia, de la rebeldía, de la incomprensión, y es ahí que como padres tenemos que prepararnos y capacitarnos. ¿Para qué? Para no ahuyentarlos de nuestra vida, sino corregirlos en el amor del Señor y en la palabra, para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien. Dígame un fuerte amén. La familia es hermosa, pero Dios nos ha dado una tremenda responsabilidad. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Pero pastor, si usted supiese que mi hijo, mi hija, por dónde anda, lo dice la Biblia. Y ¿sabe qué? Yo creo que sus hijos, si se han alejado del camino, van a volver. Si están por lugares torcidos, el Señor los va a enderezar. Porque Dios es especialista, ¿sabe qué? En trabajar en el corazón del hombre. En ese lugar donde dijimos que lloramos, nos angustiamos, nos rebelamos, que no entendemos, Él es especialista. Por eso es que Él es el único consuelo suyo y mío. Y volvemos nuevamente a que a veces las familias pasan por distintas situaciones. A veces se llega a una grave enfermedad, a una economía que quebranta y rompe. Muchas veces vemos tantas cosas más que sucede en el seno de la familia. Pero es esta palabra de aliento que yo quiero darles en esta noche. La semana pasada, ¿se acuerdan que dijimos que no teníamos que mirar lo que estaba sucediendo? Teníamos que ir más allá. Nuestra mirada tiene que ir más allá de lo que está pasando. Dice que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales, porque para él son locura. El hombre natural va a juzgar naturalmente, pero el hombre, la mujer, esa mamá, ese papá espiritual va a poner sus ojos, ¿sabe dónde? En las promesas de la palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Su mirada en las promesas, su fe en las promesas. Dice que Abraham se sostuvo allí en el momento más crítico de su vida, cuando Dios le pide a su hijo. Él no miró, él solamente creyó. Cuando su hijo le decía, papito querido, ¿cuántos hijos le dicen mamita o papito? Yo aprovecho que no está y no creo que esté mirando tampoco. Tengo un oso así grandote, más grande que yo, y me dice papi, ¿no? Y me abraza, me da besos. Qué hermoso. Yo digo, yo no quiero que jamás, cuando vos tengas novia, que cuando seas grande y tengas novio, vas a hacer lo mismo, ¿no? Y se ríe, no sé si va a hacer lo mismo. Pero ¿saben qué? Yo me imagino ese hijo de Abraham diciéndole, papi, está todo lindo, llevamos la parrilla, y el asado, ¿dónde está? Decía. Llevamos la leña, llevamos los fósforos, llevamos todo. ¿Y dónde está? ¿Y qué le decía Abraham? Dios proveerá. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, Dios proveerá. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que está pasando, Dios va a proveer la sanidad, la salvación, la restauración. Él le encanta proveer a sus hijos. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Para todos los casos debe ser Dios nuestra guía y nuestra fortaleza. Para cada momento de nuestro hogar que estemos atravesando, Él tiene que ser nuestra guía y nuestra fortaleza. ¿Sabe qué? Si nosotros nos desboronamos, ¿qué será del resto de la casa? Si nosotros con un poquitito así de luz que tenemos, nos aferramos a las cosas del mundo, ¿qué será quizás para el resto de la familia que no tiene ni siquiera conocimiento? Y aún le hablo de los hermanos, de los tíos que estén cerca, estén lejos, los primos, los padres. Nosotros somos esa esperanza, pero una esperanza no puesta en algo efímero, algo volátil, sino nuestra esperanza está puesta en el Creador del cielo y la tierra,
en aquel que no hay nada imposible. No sé por qué proceso o etapa estás atravesando, pero ¿sabes qué? No hay nada imposible para ese Dios. Y eso es lo que a mí me apasiona. Me gusta, le iba a decir me encanta, no porque me va a tener que llevar a liberación, sí me encanta, estoy encantado, pero me apasiona, me gusta tanto ver que este Dios tan grande se la arregla, no sé cómo, hermano, pero para suplir lo que estamos necesitando. Amén. Yo he puesto por qué proceso estoy pasando y por qué lugar o por qué valle estamos atravesando, ¿no? El salmista, Salmo 23, una absoluta seguridad, dijo, aunque esté en valles de sombra y de muerte, ¿qué dijo él? Voy a salir corriendo y me voy a buscar otra iglesia. Me voy a ir, voy a dejar de congregar. ¿Qué dijo el salmista? Su relación con Dios. Dice, aunque tenga 1000 problemas, aunque esté pasando por valles de sombra y de muerte, aunque pase por enfermedades, por dolor, por angustia, por tristeza, por quebrantamiento, por lo que sea, el salmista dijo, yo sé que vos estás. ¿Y la vara? ¿Qué hace la vara? ¿A cuántos lo corrigieron cuando eran chiquitos con vara? Ah, poquito, los demás no, con razón son tan mal criados ustedes. Ahora voy a empezar con vara yo. Es Jesús, vino con vara, ¿no? El templo que hizo. Pero yo no soy Jesús. La vara corrige, diga conmigo, corrige. ¿Y el cayado qué hace? Atrae. ¿Él sabe qué es el cayado? Es el palito que tiene la vueltita arriba. ¿Sabe para qué tenía esa vueltita? Para agarrar a la ovejita que se caía y levantarla. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La corrección infunde aliento. El tema es que no lo entendemos. Creemos que la corrección de Dios es un castigo. Pero el salmista, ¿qué dijo? Ay, Señor, me castiga con su... No, dice, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Y vas a poner mesa delante de mis angustiadores, de aquellas cosas que no podés superar, de aquellas cosas que te faltan las fuerzas, de aquellas cosas que no comprendés, de esas situaciones que te debilitan. Esos son tus angustiadores. Y el salmista dijo, mi copa está rebosando. ¿Saben por qué? Porque creía en las promesas de Dios. Sabía que podía estar pasando un día malo, pero Dios no se olvidó de él. Decir al que está al lado tuyo, Dios no se olvida de vos. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Acompáñame al Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Espera, no llores. ¿Lo encontró? Espere que se me fue Lucas. Verso 11. El título que aparece aquí en mi Biblia es Jesús resucita al hijo de la viuda. ¿Un problema en la familia o no? ¿Cuántos me dicen amén? Era grave. La pérdida de un hijo es muy fuerte, porque como padres estamos preparados o capacitados para partir nosotros primero. ¿Cuántos me dicen amén? Pero no nuestros hijos. El dolor del corazón de una mamá, de un papá, cuando un hijo parte, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y en este caso vemos que, aunque ese dolor estaba en el corazón de esa mujer, una mujer viuda, una mujer que ya había tenido su esposo y su esposo no estaba más, y su esperanza era su hijo. Ese hijo que quizás soñó, proyectó, quizás sobre ese hijo tenía sueños. ¿Tiene sueños sobre sus hijos? ¿No? Uno los quiere ver crecer y servir a Dios y amar a Dios con todo su corazón.
Y uno quisiera que sean exitosos, ¿cuántos me dicen amén? Pero que no se aparten del camino. Uno, no sé si es un orgullo santo o es orgullo, no sé por dónde pasa, pero uno cuando ve a sus hijos se ensancha el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Este es mi hijo, esta es mi hija. Pero aquí se le había terminado todo, todos sus sueños, quizás el proyecto de vida, quizás los anhelos que ella tenía. Tantas cosas podemos pensar en esta noche que quedaron nulos. Acompáñame al texto, dice, y aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuántos lo seguían al Señor? Muchos, muchos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre. ¡Qué dolor, hermano! Usted sabe que cuando fallecía en la antigüedad y el contexto histórico, el hijo era, cuando no estaba el padre, iba el sostén de la casa. Por eso cuando Lázaro se muere, ¿se acuerdan? Lázaro, María y Marta, se muere Lázaro, sus corazones, aparte de que era su hermano, era el sostén de la casa. Era el varón de la casa. La simbología que tenía era tremenda. Y aquí podemos ver que esa simbología se desvaneció, se esfumó. Dice el texto aquí, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Cuánta gente había? Estate atento a esto, porque es una palabra fuerte, pero es una palabra de vida. Es una palabra fuerte, pero es una palabra de esperanza. No sé qué es lo que se ha muerto en tu vida. Y esto te lo digo fuera del sermón, pero te lo digo de parte del Espíritu. Pero dice que cuando el Señor resucita, muchos creyeron en el Señor. Cuando Cristo resucite, lo que se ha muerto en tu vida, muchos van a verlo. Solamente tenés que creerlo. Pero Dios va a hacer milagros en tu vida, en tu casa y en tu familia. Dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que le esperan a los hijos de Dios. Es lo que te espera a vos. Si tenés esa fe, Dios lo va a hacer. Sigue el texto bíblico. Dice que había mucha gente. ¿Cuánto había? Mucha gente. Y esa gente, yo calculo que aún estaba poniendo a prueba al Señor Jesús, diciendo, ¿será que lo podré resucitar? ¿Será? Y siempre hay alguien que tiene un dolor más grande, y me imagino los gritos diciéndole, Señor, ayúdame a mí, Señor, sálvame a mí, hacer el milagro en mi vida. Pero el Señor tenía un propósito, diga conmigo un propósito. ¿Sabe con quién? Con la viuda de Naín. Jesús no pasó por casualidad por ahí. Jesús no pasa por casualidad por tu vida, o por tu casa, o por tu familia. No existen casualidades en el reino de Dios. Cuando está ocurriendo algo, es porque Él sale al encuentro. Y cuando Él sale al encuentro, comienzan los milagros. Por eso es que no te quejes por lo que estás pasando, atravesando, porque sos el candidato, la candidata exclusivo y puntual para un milagro del reino de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Sos el candidato a un milagro. Sos el candidato a una resurrección. Sos el candidato a una vida. Dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció. ¿De quién? De ella.
¿Y qué le dijo? No llores. Mira al que está al lado tuyo y decirle, no llores. Pero siga diciéndole, el milagro está en camino. ¿Cuántos me dicen amén? No llores porque tu milagro está en camino. No llores porque la respuesta está en tu Salvador. No llores porque Él es tu fortaleza y tu esperanza. Amén. Y dice que Él se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Mire, con esto ya podríamos cerrar la prédica. Qué hermoso texto. ¿Está viendo lo que se ha muerto? ¿Está viendo aquellas cosas que usted dice, yo necesito un milagro? ¿Sabe lo que le dice el Señor? Puso su mano sobre el féretro, puso su mano sobre donde estaba la muerte y le dijo, a vos te digo, levántate. ¿Será que en esta noche tendrás que aplicar la misma fe? Decirle a eso que se ha muerto en tu vida, quizás tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tu parte ministerial. ¿Será que el Señor quiere hacer ese milagro? Dice un poquito más, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Y qué hizo? Se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dice que la fama se extendió por todos lados. Cuando Dios haga el milagro sobre tu vida y sobre tu familia, nunca te olvides que de Él es la fama. ¿Cuántos me dicen amén? Las multitudes vemos que lo seguían, lo reconocían como el Hijo de Dios. Él hacía los milagros, Él tenía poder para restaurarlos. Él sanó a los paralíticos, leprosos, endemoniados. La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Pero había un propósito tan grande en esa ciudad. Pero más que la ciudad era el corazón de esa mujer. ¿Cuántos me dicen amén? Dios tiene compasión, hermano. Por eso Él le dijo, no llores, no llores, porque tu milagro está. El dolor, la angustia y esa tristeza que abatía el alma de esta mujer no lo hacía reconocer a Jesús. Yo creo que ella había escuchado en alguna oportunidad de Jesús, pero cuando estamos envueltos en el dolor, o la amargura, o la tristeza, o cuando estamos pasando este proceso, el proceso es para que Cristo se glorifique. Cuando pasamos ese proceso no lo vemos, pero el Señor tenía que llamarle la atención, como en esta noche tiene que pararte y detenerte y decirte el milagro que estás necesitando, solamente yo puedo hacerlo, dice el Señor. No llores, le dijo, porque Él es la resurrección y la vida. A veces los problemas empeoran en nuestras vidas. Y acá en el capítulo 7, verso 12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en ese lugar. Muchas veces parece que tocamos fondo. ¿Le ha pasado eso? Como decimos, pueblo chico, no hay más cura. Tocamos fondo, ya no tenemos más fuerzas. Acá parecía que todo se había perdido. Cuando yo miro el texto bíblico, puedo ver que la esperanza. Hoy hablaba por teléfono con un hermano de otra iglesia, donde su esposa está muy mal, está internada, en cáncer.
y horas, días, solamente Dios lo sabe, pero está muy mal. Y estaba orando por él por teléfono y yo le decía, mientras tenga vida, ¿qué hay? Esperanza. Y la verdad, Jesús puede dar vida aún cuando no esté nuestra esperanza. ¿Cuántos me dicen amén? Jesús puede resucitar aún sin tener la esperanza. Puede estar muerta esa vida, puede estar alejada, puede estar quebrado, puede estar angustiado, envuelto en tantas cosas, y uno dice, esta persona de acá no sale más. Y el Señor vuelve a decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Va a vivir aquellas cosas que crees que ya no hay más solución. Van a tener vida, pero no por vos, porque Dios se quiere glorificar en tu problema y en tu milagro. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La crisis o la dificultad muchas veces se empeora y decimos, ¿y ahora qué más? ¿No? Pasamos por ese momento, pero pastor, pero tiene que pasar por lo que yo estoy pasando. ¿Sabe qué? Cada uno pasa por distintos tratos de Dios. El tema es entender, diga conmigo, entender que son procesos que Dios está trabajando en mi fe y a través de mi vida está trabajando en el entorno de la casa y de la familia. Y a través de la familia está trabajando en vecinos, en hermanos, en primos, en aquellos que dicen, esto no tiene más solución, esto no sirve para más nada. Gente que aún mira y da vuelta la cara porque realmente no cree que eso pueda ser restaurado. El Señor viene a glorificarse en su pueblo, en sus vidas, en las familias, en los matrimonios, en los hijos. Él viene. El tema es saber que estoy en las manos del alfarero. Y dos cositas más para cerrar. Dios es fiel y jamás desamparará a sus hijos. Mira al que está al lado tuyo y decirle, Dios no te va a desamparar. Amén. Pero pastor, no puedo salir de esto. No puedo salir. Mire, el otro día hablaba con mi esposa sobre otras situaciones y yo le decía, lo importante es creer. ¿Cuántos me dicen amén? Porque cuando quiero salir de eso, no va a depender de mi fuerza, sino de Dios. Acá vemos que no dependía de la mamá. El sueño y el anhelo de la mamá no era que su hijo se muera. Y no dependía de ella. Pero sí yo creo que dentro de ella estaba eso que quería que su hijo tenga vida. No sé si usted alguna vez ha despedido a un ser querido. Y muchas veces esos seres queridos que uno despide, ¿no? Uno quisiera que tengan vida. ¿Cuántos me dicen amén? Por supuesto, entiéndame, está dentro del propósito, los planes, la dirección de Dios y todo lo demás. Pero a uno le gustaría, está en el anhelo humano, natural. Yo no creo que esta mamá hubiese querido que su hijo se muera. Yo creo que el anhelo de esta mamá era que su hijo tenga vida, pero contrarrestaba con lo que veía que su hijo estaba dentro de un ataúd, de un féretro, pero ella quería que tenga vida. ¿Y cómo va a tener vida si una vez que uno se muere no hay solución, no existe elementos para sanarlo, para levantarlo? Solamente el poder restaurador del Señor Jesús. Por eso vuelvo a decir, ¿por qué estás pasando? Porque quizás está dentro de ese féretro y decís, ya murieron mis sueños, mis ganas, mi anhelo, mi fuerza, ya está. Pero quiero que viva. Hay algo y mientras esté ese algo, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos me dicen amén? Tengo otro texto más aquí
no lo vamos a buscar, pero está en Primera de Reyes 17, del 8 al 24, y habla de otra viuda. Hoy las viudas están. Y habla de otra viuda, la viuda de Sarepta, una mujer que estaba arruinada como sábana de abajo, una mujer que estaba a punto de hacer un pancito y morirse ella y su hijo. Aquí vemos que existía su hijo, pero no tenía más salida, no había más esperanza. Pero cuando no había más esperanza, llega el profeta, llega la palabra, llega Dios. Por eso vuelvo a decirte, ¿por qué proceso estás pasando? Porque Dios está, solamente tenés que querer que eso no muera. Solamente tenés que querer que eso resucite. Solamente tenés que creer y querer que Dios actúe. Dígame un fuerte amén. Muchas veces, aunque las pruebas sean difíciles, Dios jamás te abandona. Nunca te va a abandonar Dios. Nunca. Podés estar pasando esos desiertos, podés estar pasando esas aguas, podés estar pasando por ese fuego, pero Dios no te abandona. Esa es la conciencia espiritual que yo me tengo que ir hoy de este lugar. Porque es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil darse la vuelta y reclamarle y decirle, señalarlo, Dios, si yo hago todo. Pero para los hombres y mujeres de fe, son aquellos que derraman sus lágrimas y esperan que Jesús venga a enjugarlas. Aquellos que no entienden y les faltan las fuerzas y no saben qué puerta golpear, pero saben que Dios va a abrir una puerta. Aquellos que no menguan en el caminar, sino que yo sé que mi dirección es allá y voy a seguir hacia allá. Eso es un verdadero cristiano. Un hombre o una mujer que atraviesa esos valles, pero su esperanza sigue siendo Cristo. Que sabe que sin Él nada es. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí no podés hacer nada. Y cuando hay hombres y mujeres que entienden que separados de Cristo no podemos hacer nada, ¿qué tenemos? ¿Una necesidad? Dios acudirá a esa necesidad. ¿Qué hay? Algo que se ha muerto y que no tengo las fuerzas ni siquiera para poder orar. Muchas veces nos pasa que estamos tan enojados con la situación. ¿Se ha enojado alguna vez? Y nos enojamos tanto con la situación que ni siquiera queremos orar. Y Dios te dice, yo voy, porque no se trata de vos, sino se trata de Él. El milagro está a punto de llegar. Solamente, dice el Señor, tenemos que creer. Dígame un fuerte amén. Confiar en su palabra. El amor de Jesús por el hombre. Él se compadecía de esa mujer y Él no fue indiferente a su tristeza y a su dolor. Mi pregunta es, ¿cuál es tu dolor en esta tarde? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es esa amargura que te lleva a derramar esas lágrimas? Por eso lo primero que le dijo el Señor, no llores más, no llores. Porque no es lo que estás viendo, es lo que Él está haciendo. Amén. Poner nuestra fe solamente en el Señor Jesús. El poder de su palabra, en todos los milagros, siempre su palabra estuvo presente. Es tiempo para que comiences a hablarle al problema. Es tiempo para que en el mundo espiritual tomes la autoridad. Es tiempo para que no te detengas en llorar o en lamentarte o en la angustia o en el dolor. Es el tiempo para poder proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas
a la luz admirable. Aquel que tiene el poder necesario para dar vida a esas cosas que se murieron, que no están, que quisieras algo, pero no, la realidad es esta. Y nadie va a pelear con vos en una realidad. Lo que tenemos que entender es que Dios va más allá de la realidad, porque Él resucita aquellas cosas que están muertas, les da vida, y esa vida es abundante. Y por último, solo tenemos que confiar en Él, perseverando en las promesas y en la palabra. Persevera, hermano. ¿Qué te dijo Dios? Por eso es que es muy importante que vos busques una palabra, porque sin palabra no tenés dirección. ¿Qué te dijo Dios? Acá el Señor Jesús le dijo, no llores. Acá el Señor Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ponete de pie, por favor, en esta tarde. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. No llores. No llores. Él es el único que puede traer vida.